Queridos hermanos, hermanas en Cristo y también amigos que nos acompañan, bienvenidos sean todos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos y retribuir en muchas veces más sus ofrendas. Hoy llegamos al mensaje 46, que tiene por título La búsqueda de la preeminencia de la Iglesia. Los versículos son 1 de Timoteo 3, versículos 6 al 7, 3 de Juan, versículos 9 al 10, y Hechos, capítulo 20, de versículos 17 al 21, y también el versículo 24 que nosotros leemos y oramos. Nosotros estamos en una serie en que entramos en las 7 cartas, las 7 iglesias de Apocalipsis. Esto es, Juan recibió la orden del Señor de escribir y mandar las 7 iglesias, las 7 cartas. Estas cartas tienen la dirección del ángel en cada iglesia. Y yo quiero dejar claro para ustedes, no tengo ninguna intención de hacer solamente un estudio de esta porción de la Biblia, porque muchos estudios ya fueron hechos con relación a las 7 iglesias de Apocalipsis. Mi intención es recordar a ustedes y pasar para ustedes todos los puntos, desde los puntos históricos y también todos los puntos abordados para que nos sirvan de espejo para aquello que nos puede ayudar a no caer en la degradación, y nosotros conocemos mejor las estrategias de Satanás para destruir la edificación de la iglesia que realmente ocurrió en estos 19 siglos o 20 siglos, que la iglesia, después de la iglesia primitiva, la iglesia pasó a vivir. Y nosotros, por el contrario, queremos avanzar todavía más en la dirección, en el camino que el Señor nos ha dado. Vamos a ver con mucho cuidado, con mucha prudencia, porque esta palabra es muy importante para nuestro futuro próximo y para traer al Señor de nuevo. Yo esta semana todavía estoy hablando de la iglesia en Esmirna, la segunda iglesia. Todavía todo lo que ocurrió en la iglesia en Esmirna es consecuencia de la situación de la iglesia en Éfeso. Entonces, para quien nos está mirando desde su casa, yo voy a pasar a hablar y dirigirme a la audiencia aquí en el auditorio de la iglesia en São Paulo. Muy bien. Entonces nosotros, desde la iglesia en Éfeso, nosotros vimos que el Señor le pidió a Juan que escriba al ángel de cada iglesia. Esto es, ya es una señal de que hay algún problema, hay alguna señal de degradación. Desde la enseñanza de Hechos de los 12 apóstoles y luego por el apóstol Pablo, vimos que la iglesia es administrada por los presbíteros electos por los apóstoles y designados por el Espíritu Santo. Y así estos presbíteros, que Pablo, por ejemplo, hizo su primer viaje de Bernabé por la región de Galacia, y al regreso ya instituyó presbíteros en cada iglesia. ¿Por qué? Porque cada iglesia necesitaba de un gobierno, precisaba de una administración.
La iglesia, para ser cuidada, necesita de una administración y alguien necesita ser responsable por la iglesia, por el gobierno de la iglesia, para el bienestar y edificación de la iglesia en cada ciudad. Por tanto, fueron electos los presbíteros en cada ciudad, y de entre ellos los más maduros, los que tienen más condiciones por el crecimiento de vida, por el crecimiento espiritual, fueron electos presbíteros. Los presbíteros son electos por los apóstoles para administración local, para cuidar del rebaño de Dios en aquella ciudad, esto es, para cuidar no solamente del lado espiritual, hacer la supervisión, sino también del lado práctico, con ayuda de los diáconos. Esto hace desde alquilar un auditorio, determinar las reuniones, la comunión, la línea de los apóstoles, etcétera, etcétera. Entonces, todos los presbíteros fueron levantados para esto. Entonces, los apóstoles no tienen preocupación de cada iglesia para cuidar, desde el alquiler de un lugar hasta el pagar de las cuentas, las reuniones. Entonces, los apóstoles no tienen esta preocupación, no pueden tener esta preocupación. Entonces, le dejan a los presbíteros a cargo. Entonces, en la cuestión de administración, los presbíteros cuidan de cada iglesia. Todavía, en la cuestión espiritual, continúa todos estando bajo la misma línea espiritual. No sé si entienden, porque hubo un tiempo que algunos entendieron que las iglesias eran totalmente autónomas y no tienen nada que ver con apóstoles. Ustedes no pueden interferir en nuestra administración local. Esto es una artimaña de Satanás. Entonces la independencia, autonomía, es del lado administrativo, pero en la palabra, en el lado espiritual, continúa teniendo la lideranza de los apóstoles en todas las iglesias. Entonces, principalmente por medio de la palabra profética. Muy bien. Solo que en el tiempo de Apocalipsis, ya hubo señales de apego por el cargo, amor por el oficio, que es legítimo. Así, tanto es que es bíblico levantar presbíteros, pero si el presbítero perdiera la simplicidad, pasara a amar más el cargo, más la posición, ejercer más autoridad por la posición que tiene, queridos hermanos, la iglesia comienza a perder la forma. Entonces nosotros no podemos perder la simplicidad. Por esto es que en el tiempo de Apocalipsis, la carta no fue dirigida a los presbíteros, porque por amor al cargo, la situación se deformó. Entonces, dado para el ángel de la iglesia en Éfeso, el ángel de la iglesia en Esmirna, ¿qué significa ángel? Ángel significa mensajero, mensajero. Los presbíteros son mensajeros, esto es, la lideranza de las iglesias es mensajero. ¿Sabe qué es mensajero? Yo necesito transmitir un mensaje para fulano de tal. Entonces yo mando un mensajero llevar mi mensaje para fulano de tal. El mensaje no es del mensajero. El mensaje es de quien mandó enviar el mensaje. Y el mensajero es el portador del mensaje. El mensajero tiene que ser fiel, idóneo, para transmitir fielmente el mensaje al cual él fue el encargado de hacer. Entonces, gracias a Dios, si tú quieres ser fiel en la iglesia, sea un mensajero fiel.
Por eso es que Pablo habla con Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Vamos a mirar un poco. 2 de Timoteo 2:2. Este es un verdadero mensajero. Capítulo 2, 2 de Timoteo, versículo 2 dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Entonces, la transmisión de la palabra profética es hecha por mensajeros, por las personas fieles, idóneas, para instruir, transmitir a otros que saben instruir todavía a otros fielmente. Por tanto, el mensaje no es suyo, el mensaje es de Dios. Y tú necesitas ser fiel en transmitir el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios, ¿por dónde viene? ¿Por alguien que habla en el cielo? No. El Señor usa sus canales aquí en la tierra, así como Primera de Tesalonicenses. Veamos, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, 13, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, entonces aquí está el mensaje de Dios transmitido por medio de Pablo. Pablo habló por Dios. Pablo entonces dejó en claro transmitir la palabra de Dios a los tesalonicenses. Y las lideranzas de los tesalonicenses necesitan ser fiel a transmitir a otros. Porque la palabra de Dios la recibisteis no como palabra de hombres. Había muchas dificultades por ser hombre siendo canal recibiendo a Dios. Cuando el hombre es canal para el mensaje de Dios, muchos confunden. Creen que él también puede hablar, pero como cuando Dios escogió a Moisés para ser aquel que habla el mensaje de Dios, Aarón y Miriam, que eran más viejos que Moisés, y quién sabe, quizás eran más elocuentes que Moisés, porque recuerda que Moisés, cuando ya tenía 80 años de edad, en el desierto de Madián, cuando Dios lo llamó, él le dijo: no, llama a otro, porque yo estoy pesado de lengua, no puedo, no tengo elocuencia. Y dijo: no es tu hermano Aarón, aquel que tiene elocuencia. Entonces, Aarón debía tener más elocuencia, era más elocuente que Moisés. Hermano, no es cuestión de elocuencia, sino que es cuestión de quién Dios escogió para ser su canal. Y Moisés, que Dios escogió para ser su canal, él necesita ser fiel para transmitir exactamente lo que Dios quiere hablar. Él no puede sumar o restar nada, no. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. En Hebreos se confirma esto. Entonces tú, hombre, comienzas a tener. Entonces Miriam y Aarón, por otro motivo, como pretexto, vinieron a discutir con Moisés. Dijeron así: ¿será que Dios solo habla por Moisés? ¿Dios no habla acaso con nosotros? Nosotros, Miriam y Aarón. Y Dios oyó esto y se ofendió. Y dijo así: si hay un profeta entre ustedes, yo hablo por visiones, sueños, pero no así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Yo boca a boca hablo con él, cara a cara, sin enigmas. Él ve la forma del Señor. Entonces Dios en toda época escoge a alguien. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, Dios quiso dar revelación de Jesucristo. Está en primer versículo de Apocalipsis. Dios entonces quiere dar revelación de Jesucristo a sus siervos. ¿Quién son sus siervos? Ciertamente son estos mensajeros, son los líderes de las iglesias.
Entonces Dios quiere revelar a Jesucristo a sus siervos, solo que Dios revela primeramente a Juan, a una sola persona. Él no revela a sus siervos directamente. Revela a Juan y Juan es el que lleva la revelación a los siervos. Y desde el libro de Génesis, capítulo 1, ¿cómo Dios hizo la creación aquí en la tierra? Dijo Dios, la palabra de Dios que hace todas las cosas. Dijo Dios, haya luz y hubo luz. Entonces así, la palabra de Dios realiza la obra de Dios. Entonces si tú quieres ser aquel que conoce el camino de Dios, hermano, tú necesitas amar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios hace la obra de Dios. En Juan capítulo 6, Jesús mismo dijo, le preguntaron a él, ¿cómo es que se hace la obra de Dios? La obra de Dios es esta, dijo Jesús. ¿Qué es la obra de Dios? Es que ustedes crean en aquel por quien Dios envió. Si tú crees que yo soy el enviado de Dios y oíres mis palabras, ustedes estarán oyendo la palabra de Dios. Y cuando oyen y aceptan la palabra de Dios hace la obra de Dios. Entonces la obra de Dios es hecha por la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, después del día de Pentecostés, se levantó aquella multitud perpleja y de repente se levanta Pedro con los 11 y predica el Evangelio. 3.000 hombres, muchos de ellos estuvieron compungidos del corazón y le preguntaron, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces confiese sus pecados y en el nombre del Señor Jesús y sean bautizados. 3.000 hombres fueron bautizados en aquel día por causa del hablar de aquel profeta que era Pedro. Pedro entonces fue usado, el apóstol Pedro fue usado para ser un canal de Dios en el inicio de la iglesia, de la generación de la iglesia, que era la iglesia en Jerusalén. ¿No fue así? Entonces Dios usó a Pedro como el profeta, como portavoz para hablar la palabra de Dios. Y este hablar de Dios por medio del apóstol Pedro, representando todos los 12 apóstoles, se volvió la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles en la época era propiamente las palabras de Pedro. Por eso es que en el capítulo 2 de Hechos, vamos de nuevo a abrir nuestra Biblia. Hechos, capítulo 2, tú verás la simplicidad de la iglesia. La iglesia cuando fue engendrada, este es el modelo de funcionamiento de cada iglesia. Versículo 42. Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina. Acá cuando dice doctrina, es enseñanza. Enseñanza. Si tú tomas la versión King James actualizada, dice, y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Quien tiene la versión aquí, pueden abrir, van a ver esto. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Entonces, ¿qué enseñanza es esta? Era la palabra dicha por Pedro. Dios estaba usando a Pedro representando a los apóstoles, a los 2 apóstoles, y todo lo que Pedro hablaba representando a los 2 apóstoles era palabra de Dios. Y siendo la palabra de Dios, era la enseñanza de los apóstoles. Y la iglesia era simple. Tenía un solo portavoz. Había un solo canal que transmite la palabra de Dios. No había confusión, no es así. Hoy hay muchas confusiones, muchos ruidos.
muchas interferencias, muchas palabras, muchas palabras. La iglesia necesita ser simple, identificar dónde está el hablar de Dios. Entonces, ¿qué ocurría con esta enseñanza, siguiendo la enseñanza y teniendo comunión sobre la enseñanza? ¿Qué quiere decir? No basta con recibir la palabra del profeta. No, tú necesitas tener comunión. Comunión entre los hermanos y también profundizar a cada uno, aprender a rumiar estos mensajes. Cada uno aprovechar para profundizarse en esta palabra. Gracias a Dios, en la estancia yo tuve comunión con los hermanos de Belo Horizonte. Uno de ellos me habló que yo, yo escucho, yo escucho sus, yo escucho su mensaje 2 veces y media. Yo, él precisa de estos 2 veces y media para hablar o más, para entender. Entonces necesitamos oír a la enseñanza de los apóstoles y poder captar cada punto y ver lo que el Señor quiere. ¿Y ahí qué ocurrió? ¿Qué ocurría? La iglesia tenía prosperidad, tenía salud. ¿No es así que relata? Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todo en común, todas las cosas. Era como si ellos vivieran juntos. Dejaron todo, abandonaron todo y fueron a vivir juntos. Vendían sus propiedades y sus bienes. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, cuando tú estás abierto para el hablar de Dios, cuando tú estás abierto para la enseñanza de los apóstoles, cuando este único hablar viene de Dios, produce alegría en la vida de la iglesia. Tú no eres la prueba de esto. Tú que estás acompañando de cerca esta palabra, que tienes comunión en esta palabra, tu vida no cambió. Tu vida no tiene más sentido ahora. Y las cosas empiezan a ocurrir. El Espíritu empieza a operar en tu vida y también en la obra que tú haces. ¿No es así? Ellos partían el pan con alegría y sencillez de corazón. Eran simples, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Hermanos, nosotros tenemos el favor de todo el pueblo. Nuestros colportores van a las calles. El avanza joven va en las calles. Las propias iglesias hoy no logran contenerse más. Las hermanas y los hermanos están presionando a los presbíteros en las lideranzas de las iglesias. ¿Cuándo es que vamos a salir, eh? Está todo presionado aquí dentro. Y cuando logra salir, volvieron con tanta alegría, tanta alegría. Encuentran las calles y dice así, estoy aquí hablando de aquellos que experimentan todos los días. ¿Puedo orar por ti? Las personas al comienzo llevan un susto, pero después perciben que Dios, que el propio Dios llegó hasta ella. Y cuando cuando nosotros oramos por esta persona, y no raras veces, cuando levantamos los ojos, la persona está llorando, la persona está en llantos, y empieza a preguntar, ¿cómo tú sabes? ¿Cómo que tú sabes mi situación? Yo no sé, alguien que me contó esta semana. Fue un pequeño ejemplo. Una señorita recibió una oración, estuvo llorando y miró su auto y estaba con todas sus pertenencias porque acababa de salir de casa, se había peleado con el marido y huyó y se fue de casa.
Nosotros tenemos que darle a Dios para estas personas. Y muchas veces yo acompaño los mensajes por el Instituto Vida para Todos. A mí me encantan estos libros. Nosotros estamos contando con el favor del pueblo. Yo quiero ser cuidado. Anota mi nombre. Yo necesito de ayuda. Así estamos. Y el Señor está acrecentando. Y el Señor añadía cada día, día a día, a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿No es maravilloso esto? Es maravilloso. Entonces, cuando tú tienes este modelo de funcionamiento, tú tienes una palabra que viene del apóstol, una enseñanza. Yo llamé de enseñanza ortodoxa. O sea, en primera de Timoteo 1:4. Había enseñanzas heterodoxos, porque la enseñanza ortodoxa viene del portavoz del Señor. Es la única enseñanza para la iglesia, para la dirección de la iglesia. Entonces, gracias al Señor, trae alegría, acrecenta el número de las personas y la iglesia tiene salud. Y luego de esto, hermanos, con el apóstol Pablo lo mismo. Cuando Dios pasó a usar al apóstol Pablo para conquistar el mundo gentil, iglesia por iglesia fueron levantados con la palabra de Pablo, del profeta, del apóstol Pablo. ¿Fue o no fue? Y todas ellas pasaron a seguir la enseñanza de este apóstol y tener comunión sobre la enseñanza de este apóstol, y las iglesias prosperaban, crecieron en número. Y Pablo, a través de los 3 viajes de Pablo, Pablo alcanzó Europa. Y el Evangelio entró hasta en Acaya, en Corinto. No fue así. Él entonces tenía ambición de querer alcanzar a Roma, pasar por Roma y hasta España. En aquel tiempo, Dios no permitió, pero después él fue a la prisión romana y probablemente él cuando salió de la primera prisión, es posible, puede ser que él fue hasta España. El Evangelio creció muchísimo por medio de la enseñanza de los apóstoles. Esto era simple, solo que ya en la época ya había algunos de los judíos que también creyeron en el Señor, solo que tenían una raíz muy fuerte en la secta de los fariseos. Entonces, no estaban contentos porque Pablo estaba predicando solamente la fe en Jesús y no más en la circuncisión y la ley de Moisés, que ellos apreciaban tanto. Más allá de aceptar a Jesús, ellos continuaron siendo practicantes de las leyes de Moisés y no contentos con esto. Ustedes sabían con esto, cuando Pedro volvió de la casa de Cornelio, ustedes recuerdan, cuando Dios lo llamó y lo llamó para ir a la casa de Cornelio, y antes de llegar, Dios ya hizo una evaluación con él. Envió un lienzo con animales cuadrúpedos. Dios dijo, Pedro, mate y coma. Y Pedro dijo, no, de ninguna manera. Nunca entró cosa inmunda en mi boca. Dios se refería a los gentiles. Era para que Él los reciba dentro de la iglesia. Gracias a Dios, Él fue a la casa de Cornelio y allí aquellos gentiles recibieron el Espíritu Santo. Los gentiles entraron por aquella puerta y nosotros estamos juntos. Yo no soy un judío, yo entré ahí. Solo que cuando Pedro volvió para Jerusalén, en el camino de entrada, ya este grupo, yo creo que está en Hechos 11. Veamos Hechos 11. Irmão, não estou falando nada contra os judeus, porque Paulo era um judeu. Paulo era um judeu. Yo no estoy hablando nada en contra de los judíos, porque Pablo era judío. Solo que algunos de los judíos
no lograron vencer este concepto. Capítulo 11, versículos 1 e 2. Versículo, Chegou ao conhecimento capítulo dos 11, versículo 1 y 2. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, também os gentios que haviam también los recebido a gentiles palavra. habían recibido Quando la Pedro palabra de Dios. subiu a Jerusalém, Y cuando Pedro subió a os que Jerusalén, eram da circuncisão or arguiam. disputaban con él los que eran de la circuncisión. Dentre os Esto quiere decir, creram entonces había Jerusalém, dentro de los que creyeron en Jerusalén, que se chamavam había un grupo os da que se llamaban de Eles los de la lutavam circuncisión. pela Ellos circuncisão, luchaban por la entraste circuncisión. em casa de homens incircuncisos e ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Hermanos, qué falta de respeto contra el apóstol Pedro. Oh, queridos irmãos, aí começa Oh, queridos hermanos, o canal de Deus. ahí comienza a poner en duda el canal de Dios. Paulo, olha aqui no capítulo 15. Y cuando, Capítulo 15. mira aquí, capítulo 15, Quando Paulo e Barnabé foram para Jerusalém, cuando Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén, indivíduos que desceram da Judéia ensinavam algunos aos individuos que, se não vos circuncidarem, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. pode Hermanos, esto es una herejía. aceitar a fé em Jesus. ¿Cómo puede tener que aceptar la fe en Jesús y también tiene que aceptar la circuncisión? Verdade do evangelho. No es así en la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es la fe en Cristo. Versículo 5. Entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. esse grupo em Jerusalém, Entonces este grupo en Jerusalén, en la iglesia en Jerusalén, e eles eran creyentes a y ellos pasaron a hacer oposición a Pablo. E em tudo isso, irmãos, Yo voy a cortar un poco la historia. passava na Todo esto, hermanos, donde Pablo pasaba, cidade no mundo predicando el Evangelio de ciudad en ciudad, en el mundo gentil, ellos iban detrás para deshacer, sejam salvos. para decir que era necesario circuncidarse para ser salvos. Isso trouxe Hermanos, esto outro ensinamento. Esto trajo Paulo chama de otra enseñanza que Pablo llama de otro evangelio. outro Jesus. Vocês se lembram? Paulo Es falando? otro Jesús. Isso ¿Recuerdan? abriu Esto abrió abriu a porta. un precedente. Quem já trabalhou, quem já viveu em fazenda, ¿Quién ya trabajó? sabe que se ¿Quién você ya vivió en haciendas? Ya sabe que si tú tienes un corral grande no horário costumeiro e querendo sair pela porteira, e quando você y si quieres salir por la puerta, cuando tú abres la puerta para salir un buey, ninguém mais segura. tú quieres dejar salir a un solo buey. Quando sai boi, sai a boiada. Cuando sale un solo buey, Esse precedente, salen todos. outro ensinamento que não Entonces, este precedente de otra enseñanza que no sea Deus está falando através la enseñanza ortodoxa que Dios está dando a través de sus profetas. ensinamento que vem. Entonces, esta otra enseñanza que vino Com esse ensinamento dos judaizantes, de a poco convenciendo a los gentiles con esta enseñanza de los judaizantes. abriu precedente. No estoy criticando E essa porteira abriu para toda sorte de ensinamentos que hoje existem. esta enseñanza, abrió la puerta y abrió la puerta para muchos otros. Hoy hay una diversidad de elecciones. A mí me gusta aquel que habla de esta forma, aquel maestro, aquel. Delante de nosotros tenemos un supermercado de enseñanzas. Y esta es la confusión de hoy. Comenzó todo por allí. Porque a partir de este precedente, hermanos, entró también ¿qué? Entró el agnosticismo, predicando que la carne era esencialmente maligna, que Jesús no vino en carne, porque si no, Jesús tenía que vestir esta carne maligna. Venía estas enseñanzas al ascetismo, no puede hacer esto, aquello.
para no decir el esoterismo de la época. Irmãos, Muchas mezcla con los judaísmos. de opções de Toda ensino. esta mezcla nos dio que hoy tengamos una infinidad de opciones. Onde está Hermanos, ¿dónde está la enseñanza saludable? ¿Dónde está la enseñanza ortodoxa? séculos, irmãos, tudo se perdeu. Durante 19 siglos, hermanos, todo se Vou perdió. tentar entrar ainda, já tá Ahí yo voy a intentar entrar. né, vou Ya gasté media hora en esto. Voy a mostrarles a ustedes profético. el hablar profético. Acabou por causa disso. Ya se acabó. Por Só causa vai de voltar esto. a ter na Solo igreja volverá em Filadélfia. en la iglesia en Por isso, Filadelfia. irmãos, valorizem a Por palavra. eso, hermanos, valoren la palabra profética. Satanás deu um tiro. Pum! Satanás dio un tiro. ¡Pum! Acertou a palavra profética. Este tiro acertó a la palabra profética. Conseguiu trazer confusão na igreja. Él consiguió traer confusión en la iglesia. Primeiro tiro. ¿Ustedes entendieron? Eu vou falar Este do fue el primer segundo tiro. agora. Y yo voy a hablar del segundo tiro ahora. Qual foi o segundo tiro? ¿Sabe cuál él fue un segundo tiro? Quando você El segundo tiro de Satanás fue el siguiente. Cuando tú acabas con la palabra profética, confunde la palabra profética, trae muchas concurrencias a la palabra profética, distraes al pueblo de Dios, no saben a dónde seguir, não tem direção, é ou não é? no hay más gobierno, no hay dirección, no es así. Deus nos traz governo, La palabra de Dios no trae dirección, nos trae gobierno. então é necessário o homem Pero no teniendo gobierno, entonces es necesario el hombre segundo tiro se é o organice. governo da igreja. Pum! Entonces el segundo tiro es el gobierno de la iglesia. Acabou-se. ¡Pum! Acabou-se Se acabó o governo Se acabó. do Espírito Santo. el gobierno del Espíritu Santo. A autoridade e a liberdade Se acabó la autoridad y la libertad del Espíritu Santo para que gobierne la iglesia y dirija la iglesia. Porque, hermanos, somos gobernados por la palabra profética. ¿Y la palabra profética trae qué? Trae el gobierno del Espíritu. La palabra profética trae la autoridad del Espíritu. Si la palabra viene de Dios, viene con autoridad. Y la autoridad del Espíritu es que nos gobierna. El día que nosotros perdemos esto, hermanos, nosotros vamos a tener un gobierno humano. Y ahí que entró el segundo tiro. La búsqueda por la preeminencia en la iglesia. Yo preparé muchas cosas, pero en otra oportunidad yo leo con ustedes. Hoy voy directo para el amor por la preeminencia. ¿Qué es preeminencia? Preeminencia es estar en evidencia. Voy a dar primeramente del lado positivo. 1 Timoteo 3, vamos a dar una mirada. Se lembre que nós estamos falando do segundo tiro de Satanás, tá? Nosotros estamos hablando del segundo tiro de Satanás. El primer tiro fue acertar en la palabra profética. El segundo tiro es acertar en el gobierno del Espíritu Santo. 1 Timoteo 3, Versículo 13, dá uma olhada. versículo 13. Vamos a dar una mirada. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, todos los hermanos que sirven al Señor con pureza de corazón, con dedicación, empeño, entrega, con el mismo espíritu de Pablo, ¿es así o no? Alcanzan en la iglesia ya la justa preeminencia. Tú reconoces que quien está en su frente, se empeña en su frente, los presbíteros que desempeñan bien su papel, que cuidan de la iglesia, que da dirección correcta, los profetas que hablan fielmente, los diáconos que son fieles en servir, estos jóvenes, estos niños que vienen aquí al frente a conducir a las reuniones de la iglesia. A mí me gusta llamar niños porque yo ya estoy viejo. Yo estoy tan alegre viéndolos aquí al frente. Ellos alcanzan para sí justa preeminencia.
Los hermanos pasan a honrarlos, a amarlos. Es nuestra liderança genuina en la iglesia. Todos nosotros lo amamos. a justa preeminência, eu não é? Isso é do Le lado damos su justa preeminencia, su grado honroso. Só que esses que têm a Esto es preeminência, eles correcto, está serão bien. intrepidez Solo na que fé. esto que tiene la preeminencia tiene mucha Eles amam o cargo. intrepidez en la Eles fe. não amam a posição. Eles são orgânicos, são Esto no es un vivos, cargo, cheios una de fé. posición. Ellos son orgánicos, son vivos, llenos de fe. Pureza de coração. É ou não é? Ellos sirven al Señor con amor puro, con pureza de O corazón. segundo tiro acertou Pero os que tinham el segundo ambição. tiro acertó a aquellos que tenían ambición. Aí que eu vou Ambición dizer, por el vamos lá, cargo. vamos lá, vamos dar uma olhada. Ahí que yo voy a decir, vamos allá. Abre. Vamos a dar una mirada en Tercera de Juan. Terceira João. Abre su Biblia en Tercera de Juan. Você sabe que Tercera de Juan, versículo 9. não tem capítulo. É de um capítulo. Tú sabes que Tercera de Juan no tiene capítulo. João. Es de un solo capítulo. É, amigo. Tercera de Juan. Vou beber água aqui. Tem irmãs que Voy a beber agua porque hay hermanas Você não bebeu que água. cuidan de mi salud y quedan preocupados. Tú no bebiste agua. Terceira João, versículo 9. Tercera de Juan, versículo 9. Pois a igreja é alguma igreja, Yo he escrito a la iglesia, mas es a una iglesia de Asia Menor. Pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quiere recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Hermanos, ustedes están viendo aquí un ejemplo negativo, Diótrefes, de alguien que ya no reconoce a Juan como profeta de Dios. Ustedes están viendo, ya no reconoce a Juan como portavoz de la palabra profética. Cuando tú no reconoces, tú ya no recibes ninguna ayuda de la palabra profética que da dirección y salud para una iglesia, salud individual. Entonces, en aquel tiempo, en el tiempo de Juan estaba, Pablo ya había muerto, Juan estaba cuidando de las iglesias de Asia Menor y había un grupo de obreros, no sé si eran colportores, y ellos eran obreros itinerantes, iban de ciudad en ciudad como nosotros. ¿No es así? Vamos de ciudad en ciudad, predicando el Evangelio, y muchas veces precisan ser recibidos por la iglesia. Recibido significa hospedaje, alimentación y, si es posible, costos para la locomoción para predicar el Evangelio. Entonces, era común en las iglesias normales, saludables, recibir a estos obreros que venían de parte de Juan, recibirlos, sustentarlos y ser los socios del Evangelio. Por eso tenemos este nombre. Ellos eran socios del Evangelio. Amén. Pero este Diótrefes, ustedes sabían que en aquel tiempo en Asia Menor, allí la influencia griega era muy fuerte y los griegos pasaron esta influencia para los romanos. Y en la Grecia había muchos filósofos itinerantes. Y cuando pasaban en una ciudad, estos filósofos, de cierta forma famosos, tienen siempre, los organizadores tenían agencias para organizar todo antes de que él viniera, ya hacer la propaganda, la divulgación, y se crea una buena expectativa y se cobra para oír su filosofía.
Hay este filósofo fundador de tal, famoso, venía para la ciudad, este patrocinador, este orador recibía y ganaba dinero todavía encima de esto. Y ganaba fama encima de eso. Diótrefes quería hacer esto con la iglesia. Ganar dinero con la venida de los religiosos. Pero estos obreros no promueven ninguna fama para él. Por eso que él no recibía. Y si alguien de la iglesia él quería traer personas para darles dinero, para darles fama. Entonces entendieron cuando yo leí aquí. Diótrefes, que le gusta de ejercer, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. King James actualizada dice así: Diótrefes, el cual le gusta tener la preeminencia entre ellos, no nos recibe. Entonces, Diótrefes quiere tener preeminencia, quiere estar en evidencia, quiere exaltarse. Él no recibe los que vienen de la parte de Juan, porque los que vienen de parte de Juan no le dan dinero y no le da posición para él. Entonces, él no recibe, no, y también expulsa de la iglesia a aquellos que vienen de la parte de Juan. Entonces ya comienza aquella parte, aquella lucha por la preeminencia para el lucro personal, ya sea en fama o en dinero. Oh Señor Jesús, los obreros de la parte de Juan realizaban arduo trabajo, itinerantes, llevando de ciudad en ciudad la palabra de Dios. Líder de una de las iglesias de Asia, Diótrefes, carnal y autoritario, no recibía a los misioneros. Por el contrario, los expulsaba a quien los recibía. Juan entonces le escribe a Gallo. Le escribe a Gallo para que él recibiese a los misioneros, porque los presbíteros de la iglesia, Diótrefes, no quería recibirlos. Entonces le pide a Gallo. Entonces, Gallo, por favor, recíbelos. Le escribe a Gallo para que él recibiese a los misioneros para ser cooperadores de la verdad. Versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio. Servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Vamos a recibir bien a los misioneros, encaminarlos bien. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. No salieron cobrando por charlas. Gracias al Señor, yo no cobré por ninguna conferencia. Nuestra costumbre es dar gratis aquello que el Señor nos dio, aquella revelación que el Señor nos dio. Por tanto, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Nosotros somos cooperadores de la verdad. Entonces, este ejemplo de Diótrefes revela que ya había líderes que por amor al puesto tenían influencias políticas y religiosas en cómo obtener lucros con los viajes y charlas de los misioneros. Como nadie le daba lucro, entonces él lo rechazó. Pablo ya había advertido que en la elección de obispos, el hermano tenía que ser maduro y no neófito, o sea, para que no tenga soberbia, envolver en una neblina y ser cegado por el orgullo. Veamos 1 Timoteo 3, versículo 6, que es una de las condiciones para escoger a los presbíteros. 1 Timoteo 3,
Versículo Não 6. seja neófito. Neófito, eu expliquei aqui, No un neófito. novo na fé, tá? Yo expliqué aquí. Para não Nuevo en la fe. suceder que se No sea ensoberbeça. Esse suceder, que envaneciéndose ensoberbecer, é isso aí, é levantar uma fumaça e você es fica levantar, cego por causa do seu próprio orgulho. Orgulho cega quedarse o homem. ciego por su propio orgullo. El orgullo ciega al hombre. El orgullo ciega al hombre. Entonces vamos a limpiar siempre nuestro corazón. Vamos a cuidar con la pureza de nuestro corazón en el servicio al Señor. Porque el día en que entre impurezas, el orgullo suyo te cegará. O apóstolo Pedro revelou na Oh sua Señor epístola Jesús. como deve ser um presbítero. 1 Pedro, Pedro reveló en su epístola cómo debe ser un presbítero. Veamos, demos una mirada. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Pois aos presbíteros que há Ruego a los ancianos que están entre vosotros. presbítero como eles. Yo, anciano, también con ellos. Quiere decir, Pedro, él tuvo experiencia de ser presbítero en Jerusalén Irmãos, presbítero y testigo de los padecimientos de Cristo. Un presbítero no lucra con la iglesia. sofre Por el contrario, él sufre los sufrimientos de Cristo por la iglesia. está disposto, não seja Si tú no estás dispuesto, no seas un presbítero. da glória que há de ser revelada. Se alguém sofre com Y también soy participante de la gloria que será revelada. glória, quando Si alguien sufre con Cristo, también recibirá la gloria cuando Cristo fuere glorificado. tudo que nós sofremos Entonces, por tanto, no evangelho, tudo que todo lo que nosotros sufrimos en pro del Evangelio, vocês os comportores que en sofrem pro de la iglesia, ustedes colportores que sufren en las calles, pressões emocionais, não é? que sufren persecuciones, presiones emocionales, Porque nós inclusive físicas y espirituales, terreno do inimigo, porque estamos actuando en el terreno del enemigo para rescatar a los hombres creados por Dios, material de edificação para traer igreja, el material de edificación para la iglesia. Nosotros mas podem pasamos por sufrimientos, que vocês vão ser participantes pero pueden tener seguridad que van a ser participantes de la gloria de Cristo cuando Él se manifieste. nada Entonces, vai passar desapercebido. Ele dará o Nada pasará desapercibido. Él les dará el galardón, la recompensa para ustedes. rebanho de Deus. Irmãos, os presbíteros são para Apacentad la grey de Dios. de Deus. Los presbíteros son para pastorear el rebaño de Dios que está entre vosotros, Regimento não é cuidando de ella no por fuerza, no es por obligación. eu amo a posição de presbítero. Ah, yo amo la posición de un presbítero. Solo que un presbítero tiene que sufrir para pastorear el rebaño de Dios. Ah, entonces voy a hacerlo por obligación. Como soy presbítero, yo tengo que ir cuando los otros no están obligados a ir. Yo soy obligado a cuidar de esto. Yo voy a cuidar por... Não por constrangimento, No quiere que cuides por obligación. espontaneamente como Deus quer. No por fuerza, sino voluntariamente. Voluntariamente, porque você ama No, o Senhor. E você voluntariamente. ama o Senhor, portanto você ama as ovelhas, ama o rebanho de Deus. E nem Tú por amas a las ovejas, amas al rebaño de Dios. ganância, Y no por ganancia deshonesta. Esto es, por algún interés personal, alguna ganancia personal, irmão, não temos alguna cosa vergonzosa. segundas intenções. No tenemos Não temos segundas interesses intenciones. particulares. No tenemos intereses particulares. Amamos ao Senhor. Nosotros servimos porque amamos al Señor. Porque amamos Nosotros amamos al rebaño de Dios porque amamos al Señor. terminadores dos que vos foram confiados. Aí que está o problema. No tempo final, já no tempo de João, no tempo de Apocalipse, eles se tornaram dominadores. No como teniendo señorío. Eles foram Ya en el tiempo de Apocalipsis se volvieron estos señores, estos dominadores. autoridade para ganhar dinheiro, para interesses Usaban su autoridad para ganar dinero, para intereses propios. Amaron la preeminencia, la exaltación de sí mismos. Oh, el Señor tenga misericordia de nosotros. Ora, logo que o Supremo, não, nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. rebanho.
ejemplos de la Grey, temos já na igreja modelos del rebaño. vários modelos Ya tenemos en las iglesias varios modelos, varios ejemplos. de Atos Yo tengo por Pablo en el capítulo 20 de Hechos que se como mi modelo, né? Paulo que se deja desgastar. visão por causa do amor Pablo, por causa de una visión, por causa del amor al Señor. Pablo fue aquel, hermanos, que viu aquela grande cuando Jesús apareció a él vio aquella visión, conoció a Cristo. Él consideró todo como pérdida. por causa da sublimidade Pasó a buscar a Cristo isso por já causa de la sublimidad del é ou não é? Muitos conocimiento de Cristo. muitos não. Alguns da igreja que vieram para a igreja Algunos en la iglesia que vinieron para la iglesia, entraram com que outras todavía intenções incluso no están con e nosotros, nunca entraron con otras intenciones o que y nunca abandonaron todo. a bagagem anterior como Paulo. Paulo deixou bagagem Toda esta mochila que tenían antes. Nós precisamos zerar, irmãos. Quando a gente Pablo ya dejó entra todo na igreja, irmão, sellado, zerar. todo dejado para É ou não atrás. é? Se você Nosotros tenemos que não zerar enterrar todo. dia, aquele bicho te pega. Si tú no entierras eso, muchas veces aquel bicho te va a agarrar. Pela posição. La ambición te agarra. Humana. El amor por la posición, la autoridad humana te comienza a agarrar. Vamos ser simples, amar só o Senhor. Vamos a amar solo al Señor. Aqui na terra, fama, No queremos reconocimiento aquí en la tierra, queremos só ser fiéis. fama, dinero. Queremos ser fieles al Señor. Senhor Jesus. Então, e também eu não li o último versículo. Señor Jesús. Ah, Yo no leí el último versículo, ¿no? logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível Y cuando el príncipe de los pastores, glória. vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Passam, não é isso? No, Meu orgulho, no tiene sentido buscar estas cosas temporales de la tierra. Mi orgullo, mi ambición. Yo puedo vivir bien por un tiempo, perto da eternidade, irmão. pero este tiempo es cerca de la eternidad. Esto no es nada. Reinar com Cristo, isso não é nada. Cerca de los 1000 años que yo voy a reinar con Cristo, esto no es nada. Entonces, Vamos amar o ¿por qué tú te agarras a cosas que no son nada? Vamos a amar al Señor con toda pureza de corazón y servirlo. Senhor. Aleluia. Vamos lá. E Pedro seguiu Amén, aleluya. desde o início do seu ministério na terra Y Pedro testemunhou seguía a Jesús desde el inicio de su ministerio en la tierra a sua glória em y Mateus 17, fue testigo de todos los sufrimientos de Cristo. que viram, dos poucos, três que viram Pedro fue uno de los que vieron em vida. Mateus 17. ya en vida. Como diz, Mateo 17, versículo 1 e 2. 6 dias depois, versículos 1 y 2. consigo a Pedro e aos irmãos 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, e foi y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. e seu rosto Solo a ellos tres. resplandecia Y resplandeció, sol y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Jesus mostrou a sua glória Hermano, Jesús a Pedro. mostró su gloria. Pedro era A uma Pedro. das testemunhas de sua glória. Entonces Pedro era uno de los testimonios de la gloria. Por isso, irmãos, ele tinha autoridade Y por esto, él tenía la autoridad para animar a los presbíteros para su difícil misión de cuidarla de la iglesia con tribulación, renuncia y entrega total que serve os por el rebaño. Hermanos, para esto sirven los presbíteros, pastorear o rebanho de porque su función es para pastorear el rebaño de Dios, por mera obrigação do cargo, no por obligación del cargo, voluntariamente como Deus, sino espontáneamente o voluntariamente como Dios quiere, algum ganho pessoal, no por ganancia deshonesta. Esto es por una ganancia deshonesta. Diótrefes, Infelizmente, Diótrefes ejerció el cargo política para obtener ascensión política, e ganho financeiro, religiosa qualquer y ganancia financiera sin ninguna preocupación por el rebaño o con los intereses de Dios. espelho para nós. Hermanos, Não vamos esto voltar tiene que ser un espejo para nosotros. não é? No volveremos para Pelo atrás. contrário, vamos Por el contrario, mais servir ao Senhor vamos com pureza de cada vez más a seguir al Señor con pureza de bem como corazón. dominadores dos que lhes foram confiados, exercendo autoridade na busca de preeminência para seus interesses, mas tornando-se Y no como aquellos señores que buscan sus propios intereses, sino ser ejemplos del rebaño, ejemplos de la grey,
Las ovejas necesitan de ejemplos para seguir, de modelos. Las ovejas, si tú ves el rebaño, hay ovejas adelante. Las ovejas del frente son modelo para ellas. Y nosotros en la iglesia tenemos que ser modelos. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. No, no tenemos que ser así. Tenemos que ser modelos para el rebaño. Yo no iba a leer, pero hay que leer. Vamos a leer. Juan capítulo 21, el último capítulo de Juan. Un presbítero tiene que hacer esto. Capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, esto Jesús ya había resucitado, ya despidiéndose de ellos, preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que la posición? ¿Me amas más que la posibilidad de desarrollar tus intereses y ganancia personal? ¿Me amas más que tu sustento? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Sin condiciones, sin salario, apacienta mis corderos. Porque Jesús aquí no estipuló un salario. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Él se quebrantó. Ahí Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hermanos, Pedro es nuestro modelo. Nosotros amamos al Señor, por tanto nosotros apacentamos a los corderos, pastoreamos las ovejas y apacentamos las ovejas, porque no es solamente estar al frente de batalla, los colportores dinámicos, predicando el Evangelio por medio de la oración y de los libros. Nosotros tenemos Avanza Joven también, y ellos están trayendo contactos para la iglesia. Y cada iglesia está recibiendo una lista de contactos. Y nosotros, hermanos, somos responsables por estas ovejas, estos corderos. No dejemos que se caiga. Vamos a contactar a cada persona que pidió ser contactada. Y vamos a hacerlo rápido. A veces las personas en las calles: por favor, pida para que alguien me cuide. Solo que va a la central de cuidado y hasta que llegue en la red de cuidado, ya llevó 2 semanas. Y esta persona que estaba muriendo desesperada, tú no sabes cómo va a estar después. Vamos a hacer rápido. Oh, sí. En Hechos 20, que yo pedí para leer hoy, es un modelo para nosotros. Hechos 20. Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Sirviendo al Señor con toda humildad. Yo no busqué ningún interés propio. Yo no busqué preeminencia para mí, exaltación para mí. Es así. Yo no busqué dinero, ninguna ganancia deshonesta. Este es nuestro modelo, hermanos. Sirviendo al Señor con toda humildad. Vamos al Señor, al servir al Señor con toda humildad. Lágrimas y pruebas y por las discusiones de los judíos que vinieron, con muchas lágrimas y pruebas que me he venido por la acechanza de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Pablo no solamente hablaba en grandes reuniones, él iba de casa en casa para enseñar a los hermanos.
Mira, este es un verdadero pastor. 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, este es nuestro modelo. Y ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperen prisiones y tribulaciones. Versículo 24 se volvió un versículo clave en mi vida. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. No estoy aquí ni fama, ni preeminencia, ni reconocimiento, ni gloria de los hombres, ni dinero. Mi vida no es importante para mí. Yo estoy aquí desgastando esta vida para seguir al Señor, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Pablo tenía que completar una carrera. Yo también quiero completar esta carrera. Quiero completar esta carrera delante del Señor. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, lo que el Señor me encargó, yo quiero terminar. Y para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermano, esto tiene que ser actitud delante de nosotros. La actitud de cada uno de nosotros. ¿Qué tal si leemos este versículo para nosotros mismos? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de gentiles. La gracia de Dios. Vamos a completar. La gracia de Dios. Y ahora, he aquí que yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he querido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto, por obispos. Él mandó a convocar a los obispos, a los presbíteros de la iglesia, y aquí los llama obispos. Entonces, presbíteros y obispos son la misma cosa. Es lo mismo. Por causa de la ambición del hombre, es diferente. El Espíritu Santo os ha puesto obispos para apacentar la iglesia. ¿Para qué? ¿Para ser dominadores sobre ellos mismos? No, para apacentar la iglesia de Dios. Para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Versículo 29. En adelante, Él ya habla que va a haber degradación. Va a haber situaciones difíciles que Satanás ya sabe. Él dio un tiro para dar el segundo tiro. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, entre nosotros, hombres, comienzan acusando a quien está adelante y arrastrando a personas para ser sus propios seguidores. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. ¿Y a qué? Y a la palabra de su gracia, que es la palabra profética. Es la palabra que el Señor ha liberado para nosotros semana a semana. Porque esta palabra de su gracia tiene poder para edificar, para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Ustedes entendieron? Pablo le dice, encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia, porque yo sé que Satanás va a dar un tiro en la palabra. Y dio ese tiro y confundió a todos los cristianos.
Senhor Jesus. En 20 siglos. De ninguém Señor sem Jesús. prata, nem ouro, nem veste. Essa é outra tentação de querer Ni ganhar plata, dinheiro ni em oro, ni cima vestido de nadie he da codiciado. fé, né? Da piedade. Vós mesmos Muchas sabeis que veces pasa estas que vão quieren ganar servir dinero para encima de quem la me era piedad. necessário a mim e aos que estavam comigo. Antes vosotros sabéis que para los que me han sido necesarios a mí y a los que estén conmigo, estas manos me han servido. Necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Irmãos, En todo enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. com relação ao dinheiro. Esto no se aplica solamente con relación al dinero. Também, irmãos, é tudo. Mejor es dar que recibir. También es todo. Se você tem ambição, Si tú quieres gloria para sí, si tú tienes ambición, si tú tienes para la ascensión de posición, estatus, si tú quieres recibir, 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 es mejor dar. Y nada considero mi vida preciosa para mí. Yo quiero dar. Dios vino aquí en la tierra para dar. Jesús vino aquí en la tierra para dar, para que la santificas. Este es nuestro modelo. Oh Señor Jesús. Y yo quiero repetir que el principio mayor, el primer principio está en el versículo 24. A mí me gustaría tener un cuadro con este versículo. El primer versículo que me gustaría tener es aquel que el Señor me tranquilizó cuando el hermano Don partió, que es Éxodo 33. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Esto me dio tranquilidad. Y el segundo versículo que yo quería hacer un cuadro es este aquí. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Y el tercer cuadro es 1 Timoteo 1:5. Solo que yo comienzo por el amor que procede de un corazón puro, de una conciencia buena y de fe sin hipocresía. Estos 3 versículos van a regir toda mi vida. Oh Señor Jesús. Bien, yo voy a explicar entre presbíteros y obispos, porque justamente estoy usando este capítulo aquí de Hechos 20 para Pablo llama de Mileto, llama a los presbíteros de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, para hablar todo esto que yo acabé de leer. Pero él llama que son obispos constituidos por el Espíritu Santo para apacentar la iglesia de Dios. Entonces los presbíteros y obispos son la misma cosa. El obispo en griego significa episcopos. Epi es sobre, está encima. Scopos significa visor, es el que mira. Es supervisor, supervisión. Obispo es un presbítero que tiene por función supervisar la iglesia. Él tiene que saber lo que está pasando con todos los hermanos de la iglesia. Este es el supervisor de la iglesia. ¿Y por qué llama presbítero? Presbítero también puede ser de ancianos. Un anciano es una persona más anciana, con más madurez, con más experiencia. A sua pessoa, a pessoa madura, pessoa mais experiente. E bispo significa a sua função. A sua função é a de supervisão. Vocês entenderam? Okay, então, como pessoa, tem que ser uma pessoa madura, ou pelo menos relativamente mais madura, tá? E como função é de supervisionar a igreja de Deus, para poder apacentar, pastorear a igreja de Deus. Então, o que aconteceu? Tá, eu vou falar aqui. O Inácio, eu vou ler uma nota de rodapé da versão restauração, tá? Foi Inácio, no século II, que ensinou que um supervisor ou bispo está acima de um presbítero. Isso é um erro. Paulo não ensinou assim, tá?
a partir desse ensinamento errado, veio a hierarquia de bispos, arcebispos, cardeais e até chegar no Papa. Além disso, esse ensinamento esteve na origem do sistema episcopal do governo eclesiástico. Um sistema de governo governado por bispos é um sistema episcopal, tá? A Igreja Anglicana da Inglaterra é o sistema episcopal. Tem tanto a hierarquia como o sistema são abomináveis aos olhos de Deus. Isso é a versão Restauração, tem essa nota. E aí vou falar para vocês, a decadência, tá? A decadência começou pelos pais apostólicos. Quem são os pais apostólicos? Conhece-se na história, ou chamam-se na história, os pais apostólicos, aqueles líderes que conviveram com algum dos primeiros apóstolos. Vocês entenderam? Então, eles chamam esses líderes de pais apostólicos. Conviveram com eles, conviveram com os 12. Clemente Vieron con los 12. Paulo. Clemente convivió con Pablo. Então, são chamados de pais. Entonces ellos convivieron y podemos llamar de padres apostólicos. Y también son conocidos como padres de la iglesia. Ustedes ya oyeron hablar de esto. Padres de la iglesia son los teólogos, más tarde son conocidos así, son los teólogos del siglo I y II, y algunos de ellos son padres apostólicos porque convivieron con Pablo. Otros eran teólogos de renombre, de importancia, del siglo I y siglo II. Son padres apostólicos y padres de la iglesia. Ó Senhor Jesus. Os chamados pais apostólicos, como Clemente, que era bispo de Roma, Los llamados padres apostólicos, em Roma, que eran como obispos en Roma. grande e importante, porque ali estava La iglesia en Roma se volvió una iglesia importante, porque allí estaba el centro de poder del Imperio Romano, una iglesia importante. era tudo Entonces había un grupo de presbíteros en el comienzo. Era todo normal, todo muy bien. Solo que con el tiempo, surgem os entre los obispos, surgen los más importantes. e o Inácio chama de Y bispos Ignacio llama acima dos de presbíteros, obispos porque em volta de encima de los tem presbíteros, várias outras cidades que porque a igreja más allá de Roma, então esse bispo de Roma cuida de Roma, também cuida da cidade entonces satélite, este obispo cuida de Roma y de las iglesias satélites, iglesias vecinas. né? Entonces se volvió Clemente era um obispo de Roma. Clemente era aquele Clemente que Y estava com Clemente, Paulo, né? Clemente era aquel que estaba con Pablo. Depois eu leio para vocês. E Policarpo. Luego yo leo Estamos para estudando ustedes. Esmina, o bispo de Esmina era Policarpo. Inácio, que nós estamos falando, quem começou a fazer essa distinção entre bispo e presbítero, era bispo de Antioquia, da Ásia. Era obispo de Antioquía, y Barrabás eran los inmediatos seguidores de los apóstoles inspirados. Yo estoy leyendo aquí lo que en el libro, la historia de la iglesia de André Miller, llama de apóstoles inspirados. Significa apóstoles que eran inspirados por el Espíritu Santo. Ellos oyeron las instrucciones de ellos, trabajaron con ellos en el Evangelio y tal vez fuesen íntimamente ligados a ellos, pero no obstante, de altos privilegios que disfrutaron. Yo estoy leyendo lo que está escrito en el libro. Yo no tengo la osadía de hablar así. Ellos, no obstante, el privilegio que disfrutaron como discípulos de los apóstoles, luego se apartaron de las doctrinas que les habían sido confiadas, en especial en cuanto al gobierno de la iglesia. Por eso, hermanos, el primer tiro, ¡pum!, la palabra profética confundió todo. Y el segundo tiro, ¡pum!, gobierno de la iglesia. ¿Por qué? Porque sin la palabra profética, ¿quién gobierna la iglesia? Sin la palabra profética, el Espíritu Santo no gobierna más la iglesia. ¿Están entendiendo? Entonces el hombre tiene que organizarse. Y la organización empieza con el sistema de obispos.
Y empieza la organización humana. Ó El Senhor Espíritu Jesus. Santo se retira. Oh Señor Vocês Jesús. entenderam? O primeiro tiro de Satanás, pum! Palavra ¿Entendieron? profética. El primer tiro, ¡pum! Palabra Governo da profética. igreja. Segundo tiro, ¡pum! Porque o Espírito Gobierno não de la governa. iglesia. Vou repetir, o Espírito já não governa. Porque el Espíritu ya no gobierna. El Espíritu Julgando ya no pelas gobierna. epístolas que trazem o nome dos pais apóstolos, Juzgando por las epístolas que traen los nombres de los padres apostólicos, parece que se habían olvidado por completo la gran verdad neotestamentario acerca de la presencia del Espíritu Santo en la asamblea cristiana, la asamblea que es la iglesia. Se olvidaron totalmente de la gran verdad del Nuevo Testamento, que es la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Si yo hablase, hermanos, el hermano está haciendo aquí muy osadamente. Yo estoy apenas citando lo que André Miller habla en el libro. Esto indica el fin de la palabra profética, el fin de la dirección del Espíritu. Con 2 tiros, ya se acabó todo. Una interrupción del periodo apostólico. Por eso, hermanos, en el final del primer siglo hasta el siglo XX, hermanos, la palabra profética estuvo cerrada. André Miller dice que solo fue destrabada con la iglesia en Filadelfia. Con la iglesia en Filadelfia, la palabra profética fue destrabada. Hermanos, tienen que valorizar esto, valorar esto. Y Satanás hoy está mirando la palabra profética. Ustedes pueden tener seguridad que hay gente que va a hablar muy mal de la palabra profética y van a hablar mal de mí por estar hablando eso. Pero esta es la línea que va a traer al Señor de nuevo. Y Satanás va a destruir la autoridad del Espíritu en la iglesia. La libertad que el Espíritu tiene para liderar la iglesia. Gracias al Señor. Estamos oyendo estas palabras. Estas palabras son oro, oro. Oro para que nosotros estamos viendo la estrategia de Satanás. El gobierno en la iglesia del Espíritu, por el Espíritu. Dios designa a hombres trabajados por Él y obedientes a su voluntad para hacer estos canales. Estos canales, tener libertad en gobernar. El Espíritu fue dado por el Padre para tomar la lideranza en la iglesia, según la palabra de Dios, según la promesa del Padre. Yo me mostré a ustedes esto en Génesis 24, cuando Abraham mandó al siervo más viejo de la casa para buscar novia para su hijo. Dios mandó al Espíritu Santo para preparar la iglesia para casarse con Cristo. Entonces hoy es la obra del Espíritu. El Espíritu tiene que tener libertad para trabajar. Ningún líder puede sustituir el Espíritu de Dios. Ningún líder puede sustituir el Espíritu de Dios. Antes debe entender que es apenas un canal humano para la actuación del Espíritu. ¿Puedo repetir? Ningún líder puede sustituir al Espíritu de Dios. Antes debe entender que es apenas un canal humano para la actuación del Espíritu. Para la administración local de cada iglesia, Dios designó a los ancianos y a los diáconos. Los ancianos deben ser personas maduras para ejercer la supervisión con vistas a pastorear el rebaño de Dios. Y los diáconos los auxilian con sus servicios levíticos. Andrés Miller, voy a hacer otra citación. Parece que los nuevos maestros de la iglesia también se olvidaron de la bella simplicidad de la orden divina de la iglesia. Ellos se olvidaron. Conforme mencionamos que en la Biblia, presbíteros y obispos son sinónimos. Esto es, presbítero se refiere a una persona madura y obispo se refiere a su función de supervisor. Más allá
los primeros apóstoles crearon el cargo de obispo encima de presbíteros. Voy a leer otra citación de André Miller. A medida que la voz de la inspiración, que es la voz del Espíritu, a medida que la voz de la inspiración se vuelve cada vez más silenciosa en la iglesia, oímos la voz de los nuevos maestros gritando y exigiendo que las mayores honras y el supremo lugar sean concedidos a los obispos. Ninguna palabra suple el lugar del Espíritu. Esto está evidente en las epístolas de Ignacio, escrita cerca del año 107, poco después de la muerte de Juan. Ignacio, voy a hablar un poco de Ignacio, el obispo de Antioquía. Los padres apostólicos o padres apostólicos eran considerados como teólogos cristianos centrales en la iglesia en los siglos I y II, que se cree han conocido personalmente algunos de los 12 apóstoles, o sea, eran representantes de la generación que tuvo contacto con los 12 apóstoles. Sus escritos hayan sido ampliamente divulgados en la época, por tanto no fueron incluidos en el canon del Nuevo Testamento. Muy bien, no está aquí en la Biblia. Eran ellos Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Irineo de León, Clemente de Alejandría, Orígenes de Alejandría, Atanasio de Alejandría y Cirilo de Alejandría. Clemente es considerado un padre apostólico, que fue uno de los cooperadores de Pablo. Filipenses 4:3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Habla al respecto de Evodia y Síntique. Combatieron juntamente conmigo en el Evangelio con Clemente también y a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces Clemente era uno de los cooperadores de Pablo. Era contemporáneo de Pablo. Vamos allá, vamos a continuar. Esto era una muestra de cómo los padres apostólicos tuvieron privilegio de oír las enseñanzas de los apóstoles, dividieron con ellos y con ellos conversaron diariamente. Ahora, por tanto, natural era esperar de ellos enseñanzas saludables, pero infelizmente este no fue el caso. Voy a hacer otra citación de André Miller. Ignacio fue uno de los padres apostólicos. Él se volvió obispo de Antioquía, la metrópoli de Asia, cerca del año 70, en el año en que Tito destruyó el templo. Del cual era discípulo. La expectativa era de que tal persona tuviese las enseñanzas perfectamente semejantes a los apóstoles. Pero esto no ocurrió. Las declaraciones definitivas y absolutas de las Sagradas Escrituras, venidas directamente de Jesús, eran enteramente diferentes de los textos de Ignacio y de todos los otros padres, todos los otros. Él no hizo excepción ninguna, todos cayeron así. Las epístolas, voy a leer otra citación. Las epístolas de Ignacio son consideradas por los anglicanos como la suprema autoridad del sistema de la iglesia inglesa. Y esta es la razón por la que tanto mencionamos a este padre. Casi todos los argumentos que envasan a los anglicanismos que están contenidos en estas cartas. Él enfatiza de manera tan fuerte la sumisión a la autoridad episcopal.
y la alaba tanto que algunas personas hasta cuestionan la autenticidad de ellas, en cuanto otros suponen que los textos puedan ser alterados para servir a los intereses de los sacerdotes. Por tanto, las enseñanzas diferentes avanzaban en la iglesia por causa de que el portón estuviera abierto, y otros manifestaban el deseo. Voy a usar la palabra de André Miller. Y usaban el deseo ignovio. Ignovio significa el deseo, un deseo bajo, vil, moralmente bajo, de conquistar la preeminencia en la iglesia. Todos buscaban posición, buscaban aparecer más, estar en evidencia. E inclusive en periodos tan difíciles de persecuciones, el amor sincero y puro debido a Cristo, la entrega incondicional por el Evangelio y el cuidado altruista por el rebaño de Dios, para la edificación de la iglesia, desaparecieron. Desaparecieron. Las tribulaciones también eran una respuesta de Dios para la decadencia. Lo que pasó en Esmirna también es causa de esto. Puedo terminar con esto. No podemos perder nunca más el primer amor. El primer amor, en 2 de Timoteo 11, vamos a amar al Señor con el primer amor. Como estaba la carta de la iglesia en Éfeso. 2 de Corintios 11, ¿cómo dice? Versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Hermanos, vamos a mantener nuestra pureza como una virgen pura. Hermanos, no nos interesa la posición, no nos interesa la fama, reconocimiento, gloria. Nos interesa apenas amar al Señor. Una virgen pura que ama a su marido, a su esposo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, él engañó a la iglesia. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, no perdamos la simplicidad y la pureza a Cristo. Vamos a orar para que el Señor nos mantenga con esta pureza de amor por el Señor. Esta simplicidad. Quita las complicaciones de la cabeza. Seamos simples. Y en segundo lugar, vamos a amar, como yo dije en 1 de Timoteo 1:5. 1 de Timoteo 1:5. Abran su Biblia. Pues el propósito de este mandamiento, pero lo que yo quiero decir es de ahí en adelante. El amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, fe sin hipocresía. Vamos a tratar con nuestro corazón porque nuestro corazón es corrupto, desesperadamente corrupto. ¿Quién lo conocerá? Solamente por la luz de Dios, por la palabra de Dios, que es una espada de dos filos que consigue separar el espíritu del alma, los huesos y coyunturas, para que Dios nos mantenga siempre puros, una conciencia buena, una buena conciencia. Todos erramos, pero si tenemos alguna mancha en nuestra conciencia, no deje pasarlo. Vamos a limpiar por menor que sea. Vamos a limpiar la conciencia, tratar nuestra conciencia, para mantener siempre sensible al Señor, al Espíritu. Y en tercer lugar, una fe sin fingimiento, sin hipocresía. No precisa colocar una fachada de espiritualidad que tú no tienes. No seas un sepulcro, un túmulo bonito por fuera, pero dentro solo huesos muertos. Vamos a buscar la realidad.
Toda palabra profética llega hasta nosotros transmitiendo la verdad que tenemos, la realidad de Dios, siendo cada vez más constituida dentro de nosotros. Una fe sin fingimiento. Muchos mueren por la fe. Hermanos, ellos fingen ser humildes, fingen ser obedientes, pero cuando las cosas ocurren, ¡pum!, tú ves lo que realmente tienen en el corazón. Vamos a mantener esto. Y oh Señor, y Juan 21, amas, vamos a amar a lo que el Señor ama. Vamos a apacentar, vamos a cuidar de las ovejas. Y por fin, hermanos, Hechos 20:24, una vida altruista, de entrega total, entrega de un mártir. Seamos un mártir, entrega total por amor a Cristo y a la iglesia, como fue la vida de Pablo. Por tanto, en nada considero la vida preciosa para mí mismo. Por tanto, antes que complete mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio de la gracia de Dios, Hechos 20:24. Y por fin, hermanos, 2 Corintios 3, 2 Corintios 3. Oh Señor Jesús, vamos juntos para terminar. Consérvanos, Señor, puros, amén. 3:10 y 11. Por tanto, procedimento, propósito, fé, longanimidade, o amor, perseverança e as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Pode ser até aqui. Não. Mi sufrimiento. Voy a dejar hasta aquí. Este es nuestro modelo. Pablo nunca amó la posición, nunca amó la preeminencia, nunca ganó dinero con el Evangelio. Pablo es nuestro modelo. Vamos a amar al Señor con pureza de corazón. No darle munición a Satanás para que nos acerte con estos dos tiros. Vamos a continuar amando la palabra profética. Vamos a continuar valorando al Espíritu Santo en la iglesia que viene por la palabra profética. Y nosotros todos, que no busquemos posición para nosotros, preeminencia para nosotros, exaltación para nosotros. Queremos servir como siervo, como esclavo, por amor al Señor. Dios los bendiga a todos. Quien está en casa, yo deseo que esta palabra pueda realmente tocarnos, porque Dios desea preparar su iglesia. La iglesia será edificada de esta manera, con la palabra profética, con la comunión en la palabra profética, y nosotros todos, como un solo hombre, vamos a traer al Señor de nuevo, de regreso aquí en la tierra. Dios bendiga a todos. Jesús es el Señor.